Muy buenos días, amigos, amigas, todo el pueblo dominicano y alrededor del mundo por la magia de la Internet. Conexión Global RD está con ustedes. Hoy sábado, un sábado especial porque es un sábado en el cual vamos a tener la oportunidad de conversar con uno de los analistas políticos más importantes de la República Dominicana, con mayor nivel de capacidad comunicativa y de entendimiento de lo que pasa alrededor del mundo, y vamos a conversar de lo que está pasando en los Estados Unidos de América. Muy buenos días, Manuel. Muy buenos días, Víctor. Muy buenos días, queridos televidentes. Muy buenos días, pueblo dominicano. Muy buenos días, mundo. Agradecemos la gentileza de su sintonía al tiempo que le presentamos a nuestro invitado, un invitado de sección. Hablamos del amigo Manuel Cruz, abogado, profesor universitario y politólogo, uno de los más observadores en la República Dominicana sobre la geopolítica. Hoy trataremos un tema particular. No podíamos dejar de hablar de las elecciones en Estados Unidos. Pudiéramos llamar el programa de hoy Manuel Cruz, una mirada sobre las elecciones en Estados Unidos. Manuel, bienvenido a Conexión Global RD. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Calante, buenos días. Buenos días, mi hermano Tineo, buenos días al país. Buenos días también a todos los seguidores de ustedes, ¿verdad? Un gran placer estar aquí de nuevo con ustedes. Gracias, Manuel. Orden, como siempre. Tú sabes que las elecciones de Estados Unidos obviamente implican una observación del globo terráqueo, pero nosotros en particular queremos comenzar preguntándote, ¿cómo debemos nosotros entender lo que está pasando en Estados Unidos a propósito de estas elecciones? Mira, como tú lo has dicho, ¿verdad? Estamos en presencia de las elecciones más importantes del mundo, ¿verdad? Estamos hablando de las elecciones del país más importante del mundo. Y no solo por ser el país más importante del mundo, sino es porque tiene la característica de poner la agenda política del mundo y económica. Y eso obviamente hace que el día de su celebración, que no es fija, ¿verdad? Sino un día en específico, puede caer cualquier día del calendario, hacen que el mundo entero entonces esté pendiente a estas elecciones. Pero, ¿qué estamos viendo en esta oportunidad? Estamos viendo una latinoamericanización de estas elecciones. Y a mí no me sorprende. Mucha gente está sorprendido por lo que está pasando en Estados Unidos. Yo no estoy sorprendido. ¿Por qué? Porque si tenemos dentro del escenario como actor principal, digamos quizás el más principal de los dos, a un político totalmente atípico, a un individuo, ¿verdad?, que tiene una característica muy sui generis como persona y como político, evidentemente que las elecciones tienen que correr el mismo rumbo también, si él es quien está encabezando, digamos que la agenda mediática de esas elecciones. ¿A quién te refieres específicamente? Hemos visto, para que el pueblo no lo interprete. Hablo de Donald Trump, ¿verdad? Okay. Hablo de Donald Trump, ¿verdad? Porque pero antes de tú seguir hablando, el caso de Biden, yo quiero que tú definas qué quieres decir, Víctor, cuando habla de latinoamericanización de esas elecciones. Ese concepto tú no me lo pones en el aire. ¿Qué tú quieres decir? Sí, miren, el concepto de latinoamericanización de esas elecciones, me refiero por las características que conocemos en el país, acusaciones de fraude. O sea, señores, es prácticamente imposible uno escuchar hablar de acusaciones de fraude en la democracia más importante del mundo, o por lo menos en teoría, ¿verdad? Además, hay un elemento aquí que es bastante sintomático. Yo nunca había escuchado en mi vida entera, no había escuchado que haga, ¿verdad?, acusaciones de fraude quien es el presidente de la República, que todo el tiempo las acusaciones de fraude la han hecho las oposiciones, porque el presidente es quien tiene, digamos que el poder mediático, los poderes para poder hacer cualquier tipo de altimaña, ¿verdad?, en esta dirección. Pero usted escuchar al presidente hablar de fraude es algo como medio pintoresco, de verdad que me parece cómico. Y no será, Manuel, que en ese momento no está hablando el presidente, sino el candidato.
Manuel. No sé si me están escuchando bien, Víctor. Veo que hay Ahora entrate de nuevo. Te decía, si en el momento quien está hablando de fraude no es el presidente de los Estados Unidos, sino en ese momento es el candidato de una de las partes. Lo que pasa es que es imposible separar una cosa de la otra, aunque uno quiera, Escalante, ¿verdad? A pesar de que Estados Unidos es un país de instituciones, o sea, es imposible tú decir que Trump se convirtió en candidato presidencial y que dejó de ser el presidente. Claro que no. Cuando Manuel, tú lo ves a él que llega, ¿verdad?, a un escenario y antes de eso nublan el escenario de militares del servicio secreto, que tiene una seguridad especial, etcétera. Esos son elementos de que son propiedad de la presidencia, ¿verdad? Son recursos del Estado. Y no tomó licencia, ¿verdad, Manuel? No tomó licencia tampoco en ningún momento. Eso es impresionante, ¿verdad? porque en Estados Unidos un sistema tan, digamos, tan institucional, que el presidente candidato no tome licencia, llama mi atención, debería tomar licencia. Manuel. No, lo que pasa es que allá es diferente, Escalante. Allá es diferente, porque allá el presidente, acuérdate que el tema de la reelección presidencial en Estados Unidos no es vista como nosotros los latinoamericanos. O sea, el tema de reelección presidencial allá es visto como un derecho del presidente de turno. O sea, fíjate que hasta que él inclusive no decide dentro de su partido si va a aspirar o no, nadie le hace frente en su partido. Es más, cuando decide aspirar, nadie presenta candidatura precisamente por eso, porque lo ven como un asunto ya natural, de verdad, y un derecho adquirido que no, como no hay posibilidad ya de que se pueda presentar, pierda o gane, entonces eso es parte, digamos, como de las facultades que tiene el presidente de turno. Por eso allá no hay mucho pedir como nosotros. Además, Víctor y Escalante, acuérdense que la utilización de recursos allá, un presidente en reelección no es igual que la de aquí. O sea, no hay ese, digamos, no hay ese temor. No hay ese temor de que puedan vaciar el Estado a favor de esa candidatura. Sí, así es. Mira, Manuel, hay algo, llama la atención en lo que está ocurriendo esto en los Estados Unidos. Un presidente tan atípico que hasta en el mismo proceso electoral, en la misma coyuntura electoral, desde la Casa Blanca acusa al sistema electoral estadounidense de ser un sistema electoral defectuoso. Un sistema electoral que es capaz de aceptar que se cometa un fraude en algunos estados. ¿A qué tú atribuyes que la sociedad norteamericana, sobre todo en este caso la sociedad estadounidense, haya tenido este nivel de empatía y de cercanía con un presidente tan atípico que está poniendo en juego incluso en este momento el propio sistema político estadounidense? Tuve un pequeño lapsus, Víctor. Si me pudieras, por favor, repetir la pregunta, que no la escuché muy bien. Que estamos hablando de que este es un presidente realmente atípico y que, en una coyuntura política como la que se está viviendo en los Estados Unidos, desde la Casa Blanca acusa al sistema electoral estadounidense de que es capaz de cometer un fraude en algunos estados. ¿Y cómo? Entonces yo pregunto, ¿y a qué tú atribuyes que la sociedad estadounidense tenga tanta empatía y tanta cercanía, diríamos una parte, la mitad de la sociedad estadounidense, con este presidente que está poniendo en juego prácticamente, diríamos, el sistema político de los Estados Unidos? Mira, casualmente yo hablaba de eso esta semana con unos amigos y yo les decía, mira, independientemente de cualquier cosa, hay que reconocer que este hombre es un coloso. Porque un hombre que ha convertido a Estados Unidos, digamos que en la antítesis de lo que es Estados Unidos, ¿verdad? Digamos que Estados Unidos en todos los sentidos es un estado santuario, desde el punto de vista liberal, desde el punto de vista de los derechos fundamentales, desde el punto de vista de los derechos de las minorías. O sea, Estados Unidos es un país que está sustentado en eso. En es el sistema modelo mundial, dejémonos de cosas. Exacto, de las libertades, ¿verdad? Y tú encuentras un presidente que es la antítesis de todo eso, pero ¿qué pasa? Una cosa es que tú seas eso como presidente, como candidato, y otra cosa es que después que tú te conviertes en presidente de todos los ciudadanos, tú quieras convertir
al Estado en eso. ¿Entiendes? Entonces, ¿por qué él tiene ese apoyo? Primero hay que decirlo, él es la representación genuina de lo que es el estadounidense blanco radical. Él es eso. O sea, ellos son racistas, son xenófobos, son lo que es él. Y son mayoría, hay que decir la verdad. Ahora, ¿qué pasa? Él no entendió, y mira, yo lo he analizado en términos real, internamente no ha sido un mal presidente. Él no lo ha sido, El problema está que tú no puedes ser presidente de los Estados Unidos. Y esto parece una locura, O sea, cualquiera puede ser presidente de un país, pero Estados Unidos es una superpotencia, señores. O sea, tú no puedes ser solo un presidente. Tú tienes que ser el líder de Estados Unidos y el líder del mundo. Y de líder él no tiene ninguna condición. Entonces, como él no tiene la condición de líder, a él lo domina el nacionalismo, que no es malo. Él se quedó segmentado en ese mismo grupo que lo llevó a él en estos últimos años. Exactamente. Un nacionalismo rancio que ya no aplica al sistema global, que no tenía por qué renunciar. Porque lo primero en nuestro país. Un chauvinismo. Exacto. Un chauvinismo. Exactamente. Entonces, en un país que llega después de la Segunda Guerra Mundial, lidera el mundo hacia la apertura, es como decir que está invirtiendo los valores estadounidenses posteriores a la Segunda Guerra Mundial y entonces claro, está ganando todos sus socios real y efectivamente. Entonces, Manuel, inicialmente decíamos, ese fenómeno, en sentido general, en el que protagoniza Trump en Estados Unidos, ¿cómo debe América Latina ver ese proceso? ¿Qué podría implicar para América Latina que Trump deje de ser presidente o que siga siendo presidente? Mira, a mí me parece que América Latina saldría ganando si Trump deja de ser presidente. Me parece, te voy a explicar por qué. Primero, Trump no ha presentado agenda para Latinoamérica. Ustedes no la conocen, ¿verdad? O sea, en la agenda de política exterior de Trump, Latinoamérica no ha existido. Y no es algo de él, También Obama hizo lo mismo. Pero Obama vino a América Latina 16 veces y Trump no ha venido una vez. Sí, eso es real. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué vino a América Latina, Tineo? Cuando Obama lo entrevistaron siendo candidato, que le preguntaron de América Latina, él reconoció que nunca había ido a América Latina siendo candidato. Nunca. O sea, él llega a Estados Unidos convertido en presidente y ahí es que conoce a América Latina. O sea, desarrolló una agenda en el marco de la presidencia. Trump no. Trump es un hombre que vivía en América Latina metido haciendo negocios, ustedes lo saben. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? No ha tenido agenda. Exacto. Trump mira hacia América Latina cuando China incluye a América Latina en la ruta de la seda. Exacto. Trump empieza a mirar a América Latina ahí porque ve que a quien él ha declarado como su principal enemigo ha comenzado a meterse a América Latina y lo ha hecho de una forma desmesurada. Entonces, ahí es donde a Trump se le ocurre presentar un candidato como presidente del BID, que nunca había pasado en la historia eso, Oigan bien, consigue la presidencia del BID, perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Ve a Trump, a China, negociando con nosotros, ¿verdad? Establecemos relaciones diplomáticas en el gobierno de Trump, lo ve estrechando relaciones con Panamá, lo ve acercándose a Nicaragua, y el hombre dice, no, espérate, me pone un muro de contención a esta gente, porque si no China se va a apoderar de América Latina, que es, digamos, el patio de mi casa natural. El patio natural, mi frontera natural, ¿verdad? Entonces, por eso yo creo que Trump, si sale de la presidencia de Estados Unidos, le conviene más América Latina. ¿Por qué? Miren por qué. Primero hay que decirlo, Biden es el típico político tradicional de Wall Street, Estamos hablando de un boina verde de Wall Street, un hombre que tiene 50 años siendo, digamos, un cowboy de la plutocracia estadounidense. Por eso yo me da risa. Si hay una cosa que me ha dado risa es cuando yo escucho a Trump. Cuando yo escucho a Trump, ¿me escuchan? Sí. Así te escuchamos. Cuando yo escucho a Trump acusando a Biden de socialista, es una cosa que me da risa. Digo, socialista Biden, pero ¿cómo va a ser posible? Una cosa él es más socialista que Biden. Un hombre que vive ahí, lo único que le falta es llevarse la cama para Wall Street para vivir ahí. O sea, un hombre de esa gente. Entonces, ¿pero qué pasa?
Biden es un hombre del multilateralismo, ¿verdad? Trump ha acabado con eso, Trump ha sesgado ese concepto del multilateralismo. O sea, no existe posibilidad, señores, de vivir en un mundo segmentado en plena globalización. Eso no existe ya, señores. Es contraproducente. El mundo que existe hoy es el mundo del clip, de una computadora que tú le compras con un clip, le compras a Amazon, le compras al otro. Eso es lo que existe hoy. Entonces, tú llegar a hablar de un proteccionismo económico, eso es absurdo, eso es antihistórico. Eso no resiste ahora. Entonces, además de eso, fíjense, por ejemplo, Biden no es amigo de China, ni tampoco de Rusia. No lo es. O sea, gane quien gane en Estados Unidos, ¿viene a qué? A desarrollar el destino manifiesto, en esa es la doctrina estadounidense. O sea, a desarrollar el establishment. A eso viene cualquiera de los dos. Por eso yo no tengo mayores expectativas con que gane uno, se quede el otro. Yo no tengo expectativa con eso. Ahora, ¿qué sí tiene Biden? Biden ve a China como un competidor dentro de la globalización, no como su enemigo. Y eso entonces le facilita a República Dominicana, que ustedes vieron un Twitter que publicó el presidente en estos días, prácticamente solapando, dándole una patada al gobierno chino. O sea, me presumo que él va a tener que recoger esas palabras en los próximos días si gana Biden. ¿Por qué? Porque China se va a meter nueva vez a América Latina, no va a tener ese enfrentamiento que tiene Trump con ellos y probablemente mañana estemos nosotros necesitando a China o a otra potencia económica para que nos preste o para que nos ayude a salir de esta pandemia. Y vamos a tener que recoger esas palabras. Ustedes lo pueden tener por seguro que va a pasar eso. Entonces yo pienso que América Latina sería más no beneficiado, no sería el concepto. Que Estados Unidos cree en sus intereses, pero tendría mayores posibilidades de operar en el campo globalizado sin ese temor de que Trump lo enfrente o de que Trump lo vea como un desafío a su administración. Así yo he visto que él ve estos países cuando tienen acercamiento con otras potencias económicas. ¿Tú piensas que pudiera China reaccionar de manera dura contra con la República Dominicana, aunque la República Dominicana pudiera tener un cambio de discurso y un cambio de actitud cuando no tenga la presión que tenía cuando estaba el presidente Trump y gana el presidente Biden? No, yo no creo que China tome mayores medidas. De hecho, lo que se hizo hay que decirlo. Lo que se hizo es tan grave en la diplomacia que hay motivos inclusive para que China llamara a su embajador a consulta. Yo lo hubiese hecho, hubiese sido el presidente de China, con eso que dijo el presidente. Pero yo no creo que China lo haga, no creo que tome. China es muy cauteloso en su diplomacia. ¿Por qué? Porque China está necesitando sectores estratégicos de la República Dominicana y sabe perfectamente que eso va a variar. China debe estar sentada analizando el escenario como estamos nosotros y viendo que va a poder, ¿verdad?, no operar libremente en América Latina. Estados Unidos nunca lo va a ver así, pero sabe perfectamente que ese discurso va a variar de enfrentamiento. Bueno, ese discurso incendiario no lo vamos a ver. Perfecto, Manuel. Nosotros nos avisa Control Master que tenemos agotado el primer bloque. Vamos a una pausa comercial. Le decimos que se quede con nosotros para seguir analizando las elecciones en Estados Unidos, sus implicaciones a nivel geopolítico global y sobre todo para América Latina y, por supuesto, para la República Dominicana. Volvemos en breve. Como decíamos al principio, tenemos el honor de que nos acompañe Manuel Cruz, un geopolitólogo, especialista en Derecho y profesor universitario. Y hoy estamos haciendo una mirada sobre las elecciones en Estados Unidos. Por supuesto, imposible no dejar de tocar ese tema. A propósito, Manuel, casi nadie entiende los resultados electorales en Estados Unidos. Cualquiera de los dos candidatos puede sacar mayoría de votos y con lo que ellos llaman colegios electorales ganar el que menos sacó votos populares. Pasó con Hillary, pasó con Trump. ¿Por qué ese sistema es tan complejo? ¿Tú lo apruebas? ¿Tiene sentido? ¿No es discriminatorio? Mira, el sistema electoral de Estados Unidos está íntimamente ligado al nacimiento de la visión conservadora que tenían los
fundadores, los padres fundadores. ¿Por qué? ¿La visión qué? Que no entendí. Conservadora. ¿Me escuchan bien? Sí, la visión conservadora. Ok, los padres fundadores, de hecho, ese conflicto que surgió entre los federalistas, ¿verdad? Es propio de esa visión. Algunos querían darle el poder al pueblo, ¿verdad? Para separarse de esa visión monárquica con la que ellos venían de Inglaterra. Y entonces, miren, la paradoja de la vida. El hombre que liberó o mejor dicho, el creador de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, creía en la supremacía conservadora, hablo de Thomas Jefferson, y también creía en la esclavitud. Miren qué paradoja de la vida, ¿eh? Entonces, sí. Jefferson es que se opone a eso. Jefferson dice, bueno, hoy... ¿Que se opone a qué? ¿Al voto popular o al colegio? No, se opone al poder popular, se opone al poder popular de que le entreguen el poder al pueblo ya. Que sea suficiente con el que saca mayoría de votos. Hoy se puede porque son pocos, dice él, pero mañana, cuando sean muchos, eso no se va a poder controlar. Y además surge una visión de, dice, bueno, y es real. Dice, el poder no es para todo el mundo, el poder es para gente pensante. Que no es de él esa visión, sino que esa es la visión de la famosa República de Platón, ¿verdad? Ustedes lo saben. Platón hizo una estructura de poder a sí mismo, y en eso está basado el sistema estadounidense. O sea, ahí es que surge la visión del sistema electoral a través de los colegios electorales. Que si ustedes analizan, ahí no hay chepa como ha pasado en otros países, ¿verdad? La famosa chepa, que a un pobre ganó las elecciones, un descamisado se alzó con el poder en Estados Unidos. Imposible, señores. La gente cree que Trump, ¿verdad?, fue un fruto de... No, Trump era un hombre del poder hace tiempo a través del financiamiento de campañas electorales y de proyectos cuantiosos. O sea, Trump no es quizás un advenedizo de la política, pero no es un advenedizo del poder. Son dos cosas diferentes, ¿verdad? Entonces, yo no diría ni siquiera un advenedizo, Manuel. Trump siempre tuvo estructura política, pero bajo underground, bajo perfil. Claro. Entonces, miren, como tú decías, en Estados Unidos no importa quién gane la mayoría de votos, en el famoso colegio, ¿verdad?, el voto popular. El voto popular. Que a pesar de ser las elecciones el mismo día, como es un estado federado, en Estados Unidos se celebran 50 elecciones diferentes el mismo día, ¿eh? O sea, cada estado tiene reglas diferentes y cada estado elige autoridades diferentes. Porque estamos viendo aquí, por ejemplo, ojo, la nominación del presidente, ¿eh? O sea, el martes pasado no se elegía el presidente, se nominaba. O sea, cualquiera de los dos en este conflicto que surja, que alcance el número mágico de los 270, será nominado, no es elegido. Ni siquiera se puede autoproclamar presidente. ¿Y qué le sigue a eso? Eso se hace el primer lunes después del segundo miércoles de diciembre. Este año están convocados a reunirse los delegados. El 14 de diciembre va a ser la elección del presidente. El 14 de diciembre. Cuando tú dices la elección del presidente, ¿a qué te refieres, Manuel? Porque oye, ¿qué pasa? Hay unas elecciones de voto popular. Ajá. Lo gana el que tenga los 270 colegios electorales, o punto, como se llamen. Pero entonces se nomina, no lo gana, se nomina. Entonces, ¿a qué se nomina? ¿Y cuál es la base para determinar entonces cuál de los dos va a ser el presidente? Se nomina. ¿Por qué digo se nomina? Se nomina porque el 14 de diciembre los delegados, por ley ni por la Constitución, no están obligados a elegir al presidente del partido que lo nominó a ellos. Ellos pueden votar por quien ellos quieran. De hecho, hay vestigios de delegados que han votado contrario al partido que lo propuso a ellos el día de la elección. Lo hay. No sé si ustedes recuerdan que para la elección de 2016 se estaba hablando inclusive de que podían comprar a 30 delegados para que votaran por Hillary Clinton el día de la elección, después de haber votado en las elecciones. No sé si lo recuerdan, que eso se debatió. Eso podía pasar. No pasó, pero podía pasar. Entonces, además de eso, también existe la posibilidad de que ese día algunos delegados no asistan a votar. Y si no votan los 270, un mínimo 270,
entonces habría que ir al Congreso para que elija al presidente. Después de haber votado, ¿eh? Oigan bien, la complejidad. Pero al presidente que se nominó con los 270 votos. ¿A ese que tú te refieres? Queda uno. O si siguen no los dos compitiendo. Si no consigue el número mágico, y pasa al Congreso, entonces no sería el que se nominó, sino los tres más cerca. Manuel, ¿y qué pasaría? pasaría? Que con facilidad se llama elección contingente, se llama eso. La elección contingente está regulada por la 12ª enmienda constitucional en Estados Unidos. Está regulada. Manuel? Entonces, ahí se nomina a los tres más votados. De hecho, es bueno que sepan que no es descabellado esto, ¿eh? Ya pasó eso. Ya John Quincy Adams se convirtió en presidente de los Estados Unidos elegido por el Congreso, así, en esa condición. Pero Manuel, ¿qué pasaría si 3 personas se enferman? Pues son 270, 3 se enferman, pueden ser más, pero son los 270. 3 que sea, diríamos, 270 y se enferman 3 y no pueden ir ese día. ¿Se pueden sustituir? Parece que tengo algún tema, lo estoy escuchando muy bajito, tiene a ustedes. Si me pudieran hablar un poquito más alto. Ahora lo estoy escuchando bajito. Si alguien se enferma, diríamos 3 personas demócratas de los que van a nominar, de los que van a elegir al presidente ese día de diciembre, el día 14. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Cuál sería la fórmula de solución de esto? Pero tienen que tener suplente. Ok, miren, la elección contingente se hace de la siguiente forma. Ustedes saben que en Estados Unidos hay 538 delegados. Un delegado, los delegados significan la misma cantidad de representantes que tiene cada estado. Por ejemplo, el estado de la Florida tiene 29 representantes en el Capitolio. Tiene 27 representantes, lo que nosotros llamamos diputados, y tiene 2 senadores. Cada estado tiene 2 senadores federales. Entonces, ya para votar, el estado de la Florida no votan 29 personas, sino que significa un solo voto. O sea, entre los 29, si hace mayoría, el que elija la mayoría se convierte en un voto en la Florida. Y así eligen los 538 representantes del Congreso. En este caso, como es la Cámara de Representantes la que elige al presidente, solo son los 438 de la Cámara de Representantes. ¿Por qué? Porque al vicepresidente, entonces, cuando va al Congreso, quien lo elige es el Senado de la República, no la Cámara de Representantes. Por eso fácilmente ustedes pudieran ver, es un caso hipotético, ahora no va a pasar, porque para que eso pasara, es necesario que exista una tercera fuerza. O sea que, por ejemplo, hay una señora que está aspirando ahora, aunque la gente conoce nada más al Partido Demócrata y Republicano, en Estados Unidos hay 87 partidos, ¿oyeron? Y compite mucha gente. Así es. Ahora hay una señora compitiendo, independiente, que ha cogido muchos votos ella. Si esa señora lograra ganar, por ejemplo, si ella lograra ganar, por ejemplo, un estado pequeño, ¿verdad? Con 3 delegados, con 3 colegios, entonces ahí se pudiera dar que ninguno de los dos alcance los 270. Entonces ustedes pudieran ver en esa elección contingente que el Senado elija a un vicepresidente de un partido y la Cámara de Representantes a un presidente de otro partido sin ningún problema, ¿eh? Hay que decir además, el Congreso no está obligado, escuchen bien, el Congreso no está obligado a elegir al presidente que más votos coja. Por ejemplo, en 1824, el general Andrew Jackson cogió 99 colegios electorales y John Quincy Adams cogió 84 y el Congreso eligió a John Quincy Adams, habiendo quedado el otro por encima de él. Después que llegan ahí, la elección es libre, tú votas por quien tú quieras. Entonces, y además decía que se puede dar ese caso también, sería interesante, porque ya inclusive John Adams, que fue el segundo presidente de Estados Unidos, se convirtió en presidente y Thomas Jefferson se convirtió en el vice de él y eran enemigos. Compitieron juntos en las elecciones y salieron así. Manuel, hay algo que algunos... Lo interesante este proceso. Me decías, me decía Escalante, si yo estoy de acuerdo, es un sistema antidemocrático. Es un sistema plenamente antidemocrático. Claro, porque sustituye el poder de la mayoría, por Dios. Le voy a explicar por qué. Porque aunque está dividido para que cada estado elija a quien quiere, la realidad es que quien tiene mayor cantidad de habitantes elige por encima de los otros. Como California, que tiene 55, ¿no?
California tiene 55, es el que más tiene, porque tiene más habitantes. Pero además, ¿qué pasa? ¿Qué sería lo ideal? Lo ideal sería, se pudiera dar el sistema. Yo lo he propuesto, que cada estado vote por el que quiera, pero no se haga digamos, una elección proporcional de los delegados en cada estado, como hace el estado de Maine y como hace el estado de Nebraska. Son los únicos dos que dividen los colegios. ¿Por qué? Es ilógico, por ejemplo, Escalante, que tú y yo compitamos, por ejemplo, en el estado de Nueva York. El estado de Nueva York es meramente demócrata. Ahí no hay forma de que ganen los republicanos. Se consideran estados seguros, ¿verdad? Los safe states, le llaman. Entonces, si yo cojo 1 millón de votos ahí y tú coges 999,000, yo no gano nada. Todos los colegios son tuyos. Y por mí votaron casi 1 millón de personas. Eso es ilógico. O sea, lo ideal es que los 33 votos que tiene ese estado, tú pudieras coger por lo menos 17 y yo coja por lo menos 16. Eso es lo ideal, porque tú lo que me llevaste fue un voto a nivel popular. Entonces, la suma de todos, ahí el que llegara primero a 270, perdón, ese se convirtiera en presidente. Pero no que te lo den todo a ti, porque entonces el que gana los estados grandes lleva la ventaja. En teoría es así, ¿verdad? En teoría es así, porque realmente quien decide son los estados pendulares, como yo lo pronostiqué, y son los que tienen el conflicto ahora sobre quién va a ser presidente. Hay algunos analistas que dicen que si Trump logra que la justicia estadounidense detenga los votos hasta el 8, todos los votos hasta el 8 de diciembre, pudiera ocurrir que entonces tenga que decidir la elección del presidente el Congreso. No entiendo bien esa parte. ¿Cómo se explica eso? Mira, no. Si va a la justicia no tendría que llegar al Congreso. Al Congreso solo llegaría en caso de que no consiguieran los 270. Solo así. Así está contemplado. Ahora, en el caso de la justicia, lo que puede es autorizar un reconteo de los votos y declarar quizás nulo el proceso electoral o declarar que hubo un fraude en uno u otro estado. Ahora, aquí hay un elemento. Miren, se ha dicho que la insistencia de Trump por completar la matrícula, ¿verdad?, de los 9 jueces que conforman la Corte Suprema, era precisamente... De los cuales ellos tienen 3, ¿no? Sí, no, tienen 6. Los republicanos tienen 6 que son conservadores. Ajá, y los demócratas tienen 3 actualmente. Exacto. Trump ha puesto 3 en lo que tiene ahí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Alguien me decía, mira, si Trump va a la Suprema va a fallar a favor de él. Y eso no es totalmente cierto, ¿eh? Podría. ¿Por qué? Miren por qué. Primero, ahí hay 3 jueces que no lo puso Trump, que no tienen compromiso con él. Es lo primero, ¿eh? Segundo, los compromisos políticos en Estados Unidos no son como la República Dominicana, que un compromiso político es entregarte el cerebro, el corazón y todo lo otro para que tú decidas por el que está ahí. No. Un compromiso ni siquiera con el partido, sino con el líder del partido o el presidente del partido o del país. Tú y yo podemos tener como conservadores coincidencia ideológica y te tengo hasta agradecimiento por haberme ayudado. Ahora, eso no quiere decir que porque yo coincida contigo en un tema de LGTB, en un tema de migración, en un tema de xenofobia, en un tema de seguridad, etcétera, eso no significa que yo voy a accionar para que tú vulneres el sistema electoral de Estados Unidos. Eso es diferente, ese discurso. Para que tú o sea, yo puedo estar como Trump a favor de que, bueno, aquí no pueden venir los LGTB. Aquí los inmigrantes van para afuera. Claro, yo soy un defensor de mi país. Precisamente por esa coincidencia de defensor de mi país, es que también soy enfermo defensor del sistema electoral. Fíjense que en la campaña él dijo, hay que eliminar el voto ese por correo, porque eso es un fraude. Y es más, hay inclusive por la pandemia que mover las elecciones. ¿Lo recuerdan ustedes? Y Mitch McConnell, que es un hombre radical conservador, el presidente de la mayoría en el Senado, que es trompista enfermo, dijo, no, espérese, presidente, yo no estoy de acuerdo con eso. Usted te equivocaba, aquí hay que votar. Usted no puede cambiar las elecciones aquí. Tú lo que estás diciendo, Manuel, es que lo que hace Estados Unidos modelo mundial es su institucionalidad, a pesar de sus humanidades. Con ese comentario nosotros nos vamos a ir a la segunda pausa comercial y en breve volvemos con Manuel Cruz, con una mirada sobre las elecciones de Estados Unidos, como solo Manuel Cruz sabe hablar de geopolítica. Quédese ahí.
Bien, continuamos con Manuel Cruz, geopolitólogo dominicano, profesor universitario y un apasionado del análisis político global. Manuel, Bernie Sanders anticipaba lo que está pasando con la inconformidad de Donald Trump. Y él decía que iba a pasar exactamente lo que está pasando. Los votos anticipados iban a estar ahí y que los votos directos, vamos a decir, yendo a las urnas, electrónicamente, algunos casos, iban a ir dando la ventaja a Trump. Pero cuando esos votos comenzaran a contarse, se iba a cambiar la tendencia de esos números. ¿Qué tan específico ha sido Bernie Sanders? ¿Puede ser real? ¿Es posible que sea un fraude como denuncia Trump? ¿Y qué podría significar para el mundo que en Estados Unidos, el modelo de sistema mundial, haya un fraude? Miren, lo primero es decir que no es tan difícil haber presagiado que iba a haber conflictos en estas elecciones. No es tan difícil. Lo que sí es de verdad increíble, ¿verdad? Es que el senador Sanders haya podido determinar en cuáles estados específicamente. Porque fue específico con los estados, ¿no? Fue muy específico, ¿verdad? Y el proceder de Donald Trump. Y miren, yo digo que quizás, ¿verdad? Yo presagié inclusive que los estados pendulares, llamados estados púrpuras también, lo pueden escuchar, iban a decidir al presidente de la República. O sea, no hay forma posible en Estados Unidos, señores, de que nadie gane la presidencia de la República sin ganar en esos estados. ¿Oyeron? O sea, ustedes, si gana uno o gana California, otro. Porque hay estados, no, porque hay estados seguros. No, esos son estados seguros. California es estados seguros. Hay llamados estados seguros para uno o para otro, y quienes deciden históricamente son los 9 estados pendulares. Estamos hablando de Wisconsin, estamos hablando de Arizona, estamos hablando de la Florida, estamos hablando de ¿cuál otro? Estamos hablando de Georgia. Son 9 estados. Pensilvania, Georgia, ¿verdad? Estamos hablando de esos estados. Ohio, Iowa, esos son los estados pendulares. Entonces, ¿qué pasa, señores, aquí? Esos estados en total suman 141 votos electorales, ¿oyeron? Para este año se preveía que iban a subir a 181, porque se pensaba que iban a subir a 15, pero no pasó así. Entonces, históricamente, por ejemplo, Dakota del Sur es prácticamente imposible que ganen los demócratas. Eso es republicano. Carolina del Norte también es uno de los estados pendulares, Carolina del Norte. Sí. Pero, por ejemplo, California es prácticamente imposible que ganen los republicanos, igual como pasa en Nueva York, igual como pasa en Massachusetts, igual como pasa en New Jersey. Ahora, ¿qué pasa? Lo del fraude, miren, yo lo descarto por completo. ¿Por qué? Primero, porque en Estados Unidos, ya le dije a ustedes que se celebran 50 elecciones totalmente diferentes. O sea, son los estados los que controlan. Pero cuando tú dices totalmente diferente, ¿a qué te refieres, Manuel? Pronto. Por ejemplo, en New Jersey este año se estaba nominando al presidente, eligiendo autoridades escolares, eligiendo fiscales, eligiendo alcaldes, pero también haciendo un plebiscito para ver si se aprueba el tema del cannabis allá. Eso no estaba pasando en Nueva York. Es cierto. En el estado de Maine estaba pasando lo mismo, pero eso no estaba pasando en la Florida. ¿Me entiendes? Y hay que decir, Manuel, y hay que decir algo que no se ha dicho mucho, pero en Puerto Rico estaba decidiéndose si aprobaban la estadidad y se aprobó la estadidad. También. Exacto. Entonces, miren, señores, para tú hacer un fraude, tú puedes tener el montaje de un fraude cuando las elecciones son holísticas. O sea, que es lo mismo en todos los estados. En toda parte, pero para tú hacer un fraude, tú tienes que montar 50 fraudes diferentes. Muy buen dato, Manuel. Es una locura. Muy buen dato. Eso es una locura, señores. Eso es imposible pensar. Tú tendrías que tener un control de los 50 estados o de los pendulares, claro. Manuel. Espera. Claro. Y los pendulares, los 9 estados. Si yo controlo eso ya, esos son los decisivos. No. Oye, si tú te concentras en hacer un fraude en los pendulares y abandonas los tuyos porque lo crees seguro. Eso es que se presume, pero acuérdate que el que está bien económicamente o está mal económicamente, tú no le puedes decir vota por fulano, él va a votar por quien él quiera. Okay. Aunque tú te sientas seguro de que ha ganado los estados anteriormente. Pero tú estás diciendo que tú crees
Tú estás diciendo que tú crees férreamente en el sistema norteamericano de elegir sus presidentes y sus líderes. No, yo te dije que pienso que debe haber una variación para democratizarlo. En el sistema actual no es democrático. No. Lo que creo sí, lo que sí creo es que las instituciones son fuertes en Estados Unidos. Aún con las deficiencias que tiene, hay una fortaleza dentro de la debilidad. Es lo que quiero significar, ¿entiendes? Sí. Entonces, por ejemplo, él dice los votos por correo. Le hicieron el fraude de los votos por correo. Pero ven acá, tú te pasaste la campaña entera diciéndole a tu gente que no vote por correo. Tú te pasaste la campaña entera. Yo creo que eso fue un error de Trump. Trump debió promover el voto por correo. Entonces los demócratas sí se afanaron en eso. Ya no salgan a votar. Claro. El que pueda votar por correo que lo haga para que esté seguro y no tenga problemas con el tema de la pandemia. Por eso, además de eso, ¿cuáles votos cuentan primero? Los que son físicos ahí el día que llegan en la fila. Después, fíjense que después de que empezaron a llegar los votos por correo, por correo, fue que empezaron a vallar los datos. Así es. Tú no puedes alegar fraude. Lo que decía Sanders. Hay votos que duran 3 días para llegar por correo. Sí, así es. Manuel, hay algo que a mí me preocupa y yo creo que es importante que tú nos arrojes una luz al respecto. Mucho se habla de que Trump es bastante duro con su boca, en su nacionalismo, defendiendo su América primero, y que pudiera ser un hombre que probablemente haya iniciado 2 o 3 guerras, pero en realidad el mundo no ha visto a Trump armando una guerra, siendo partícipe, diríamos, de una guerra. Lo que sí se ha visto a los demócratas. ¿Pudiéramos tener con Biden la posibilidad de un mundo más inseguro que el que actualmente se tiene con el presidente Trump? Bueno, miren, históricamente, los demócratas y republicanos, los dos, Estados Unidos está sustentado, ya lo dije, en el destino manifiesto. Ahora, ¿qué pasa? Pero Trump no ha iniciado ninguna guerra. Trump intentó, vamos a decirlo. Ninguna guerra bélica, pero patrocinó la guerra comercial con China. Claro, a eso cuidado con otras cosas. Estoy hablando de la guerra caliente, la guerra bélica. El mundo bélico no es tan determinante. Hoy estamos en la época del poder blando. Exacto. Estamos en la época de que controla el comercio. El soft power. El que controla los espacios de transición, el que controla la zona de abastecimiento, ¿verdad? Hablo de los estrechos marítimos, hablo de los espacios. Y hay que incluir la conectividad ahora, Manuel, en ese soft power. A eso voy. Entonces, ¿qué pasa? Trump, inclusive, yo pienso que lo intentó, Cuando él mató al general Soleimani, iraní, esperaba la respuesta, A mí me pareció que la única explicación para matar a ese general era esperar una respuesta de Irán y desatar una guerra para vender sus armas. Era la única explicación que yo vi en ese momento. Además, recuerden ustedes todo lo que ha intentado con Venezuela. Lo que pasa es que no ha encontrado respuesta bélica para responder. O sea, pero hay que decirlo, él de motus propio no ha incendiado, no ha bombardeado como han hecho otros, ¿verdad? Hay que decirlo. Ahora, me parece que lo de Biden presidente y una posible guerra o un posible estallido de conflicto, eso va a significar que va a depender de cómo el mundo empiece a funcionar a partir de ahí. China no Manuel, es conflictivo. Hasta donde tú controlas ciertas variables, ¿qué resultados finales tú percibes si esas variables se mantienen con respecto a los resultados de las elecciones en Estados Unidos a propósito de que el tiempo está acabado? Bueno, miren, esta tarde en el estado de Georgia. O sea, ayer en la tarde del viernes. Exacto, la tarde del viernes, perdón. La tarde del viernes se fue arriba en el estado de Georgia, se fue Biden, que lo estaba perdiendo, Creo que también en Pensilvania. Biden solo estaba esperando el resultado de Nevada para conseguir los 270, Y entonces, ayer viernes en la noche, también se fue arriba en el estado de Pensilvania. Estamos hablando, señores, entonces, que él tendría, si consigue finalmente ganar, y parece ser que va a ser así, que va a ganar su estado, tendría 36 votos electorales por encima de lo que necesita. Así es. Con 36 votos electorales por encima de lo que tú necesitas, yo veo muy difícil que tú consigas revertir
esos datos aún alegando fraude. Bien, okay. Además, ¿qué pasaría si Trump insiste en que hay fraude? Mucha gente ha querido comparar este proceso con lo que pasó en el año 2000 entre Al Gore y George Bush. ¿Lo recuerda? Sí. Lo primero es que no son procesos parecidos, es lo primero. ¿Por qué? Porque se atacó a un estado, el estado de la Florida. Ahí se decidió. Aquí Trump está hablando de fraude general. ¿Oyeron? Y no solamente se está hablando de fraude, ahí se habló de atacar quién ganó, quién cogió más votos y quién no. Aquí se está hablando de la forma en que se votó, que es diferente, ¿verdad? Y es más difícil. Segundo, y tercero, también hay que decir, Al Gore no es Joe Biden, ¿eh? Estamos hablando de un ex vicepresidente de los Estados Unidos que tiene, apoyándolo abiertamente en esta campaña, a dos expresidentes. Y además de eso, estamos hablando, como les dije a ustedes, de ahora mismo el hombre de mayor tentáculos dentro de Wall Street. O sea, estamos hablando de un hombre de ellos. Para Trump conseguir que le den ganancia de causa a él, tiene que derrotar a Wall Street completo y a esa plutocracia estadounidense. O sea, él tiene que derrotar al establishment para que a él le den ganancia de causa. Y yo lo veo eso prácticamente imposible, señores. Manuel, hay que hablar en otra ocasión sobre Wall Street y su influencia en la actividad política estadounidense, porque no se comprende que lo de Wall Street sean demócratas y no republicanos, desde el punto de vista de que los republicanos es que le dan mayor posibilidad y oportunidad de hacerse ricos sin ningún problema. Bien, los Manuel, entonces ponen más obstáculos a Wall Street desde mi punto de vista. Bien. No, hermano Víctor, es que hermano Tineo, yo no estoy diciendo que sean demócratas o sean republicanos. No estoy diciendo eso. Recuérdate que dije que Trump es presidente de los Estados Unidos, pero no se puede ser presidente de los Estados Unidos. Hay que ser el líder de Estados Unidos y el líder del mundo. Y Trump no ha sido eso. Y ellos lo saben. Bien. Bueno, Manuel, entonces con lo que acabas de señalar, es evidente que si Biden completa, tú estás diciendo que por más que Trump hable, no hay forma de que Biden no gane las elecciones. Bueno, es muy difícil, Manuel, por lo menos digamos muy difícil. Bien, bueno, con tu observación interesante vamos a despedir el programa de hoy. Agradecemos la gentileza de su sintonización y le recordamos que cada sábado a las 10 de la mañana, Conexión Global RD con Víctor Tineo y Manuel Escalante está aquí con ustedes para que sigamos aprendiendo juntos. Manuel Cruz, gracias. Hasta el próximo sábado. Un abrazo, señores. Gracias a ustedes. Muy buenos días.